Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. Estoy acá nuevamente con Toto, el ministro de Economía. ¿Cómo estás, Feli? ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Cómo andan todos? Con el presidente del Banco Central, Santi Bausili. Hola, Feli. Traje lapicera para anotar hoy. Espectacular, yo también estoy en la misma. Y tenemos un lujo que nos damos hoy, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González. ¿Cómo andas, Daniel? Un placer tenerte acá. Buenas noches, placer estar acá. Bueno, por supuesto estoy con los profesores Furiase, Botier y Pablo. Feli? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. ¿Vos cómo andás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Gracias por preguntar, sos el primero. No hay que preguntarte. ¿Y no lo saludás a todos? No, mi mujer me pregunta, así que... No, me pedí lo del programa. Bueno, hoy tenemos un programa buenísimo y le voy a dar el pie rápidamente a Daniel, que tiene poco tiempo, así que lo vamos a exprimir al máximo. Daniel no solamente es el secretario coordinador de Energía y Minería, sino que también preside el comité del RIGI. Así que tenemos para hablar de todo lo que está pasando con respecto a eso, que son noticias muy buenas y que a veces con el correr de los días y la cotidianidad pasan como desapercibidas, y la verdad que son inversiones de largo plazo y que cambian la Argentina, digamos, para siempre. Así que, Daniel, con este pie podés arrancar. Si querés por RIGI, por energía, por minería, por donde vos quieras. Por RIGI. Arranquemos por RIGI. Dale. Bueno, lo primero que diría es, el RIGI es una historia de éxito rotundo. Tenemos ya 20 proyectos que han aplicado el RIGI, hemos aprobado 7 de los 20, la mayoría de ellos en minería y en energía, que es para lo cual fue diseñado el régimen. Y estos son proyectos que van a viabilizar la Argentina que queremos, las exportaciones que, viste, cuando estábamos todos hablando, ¿cuántas son las exportaciones de petróleo? ¿Cuántas van a ser las exportaciones de minería? Sin el RIGI, que adelanta las inversiones ahora y que viabiliza vía inversiones en infraestructura muchas de estas exportaciones, estaríamos hablando de otros números totalmente distintos. Es otra Argentina con el RIGI. Es un régimen que nos pone en un pie de igualdad con otros destinos para las inversiones. Lamentablemente nosotros en Argentina estamos partiendo de muy atrás. Tenemos que recuperar campo perdido, tenemos poca credibilidad. Entonces, la credibilidad del presidente, más un plan económico razonable, hacen que algunos inversores digan, bueno, capaz que Argentina puede ser. Bueno, el RIGI le da el empujoncito final para que hagan las inversiones. Es un seguro contra cucas, digamos. Le da el marco institucional, legal y viabiliza la parte económica para hacerlo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿no? Que Cristina, por ejemplo, dijo que sacamos el RIGI y no vino un mango. O sea, todas estas inversiones que ya se aprobaron y ya están en marcha, ¿se hubiesen hecho si no hubiese estado el RIGI? Esa es como la primera pregunta. Mira, la mejor manera de contestar eso, Felipe, es mirar que 2 de las 3 mineras más grandes del mundo estuvieron hace 10 días con el presidente, acá, los CEOs, y los 2 públicamente salieron y dijeron, las inversiones que estamos haciendo, inversiones más grandes de la historia argentina en minería, no hubieran sido posibles sin el RIGI. No lo decimos nosotros, lo dijeron ellos públicamente. En una de las minerías, incluso, de las mineras, lo metieron en su reunión de directorio y lo publicaron, el acta. O sea que a mí me importa bastante poco lo que pueda decir alguna gente con mala intención localmente. No tengo ninguna duda que sin el RIGI un montón de estas cosas o no hubieran pasado nunca, o quizás hubiéramos tenido que tener 8 años de este gobierno para que empiecen a pasar. Es una locura, entonces. O sea, el mineral existía ya. No, los recursos Argentina los tiene hace un montón de años. O sea, no es que nosotros descubrimos Vaca Muerta o que nosotros descubrimos que hay cobre al este de los Andes. No hay ninguna duda que los recursos de Argentina estaban. Lo que necesitamos es que venga plata, mucha plata, para viabilizar esas cosas. Y a pesar de que el RIGI tiene una serie de incentivos fiscales, de tipo de cambio, aduaneros, ¿saben qué es lo que la gente más valora del RIGI? No es que tenés 10 puntos menos de impuestos a las ganancias, no es que impuesto de débitos y créditos lo podés tomar a cuenta de ganancias, es que te dan 30 años de estabilidad fiscal y regulatoria. Claro. O sea, la gente lo que te está diciendo es, decime que no me vas a cambiar las reglas. Total. Con eso ya estoy contento. Totalmente. Y dentro de los RIGI, y ahora profundizamos si querés con lo de energía y minería, pero hay hasta uno industrial local, que es el de Sidersa.
Sí, de los 7 proyectos que aprobamos, hay 2 de minería, hay 4 de energía, 2 de ellos son de energías renovables, uno que ya va a estar en operación antes de fin de año, al menos parcialmente. Los otros 2 de energía tienen que ver con GNL, que es una de las grandes palancas de ingreso de dólares en el futuro en Argentina, y el otro tiene que ver con un oleoducto, petróleo, para estar exportando decenas de miles de millones de dólares en petróleo en los próximos años. Pero tenés razón que hay uno que no se nota tanto porque quizás no es tan grande, que es un proyecto industrial, que es la primera acería que se va a construir en Argentina en probablemente 50 años. No sé si los años son 50 o son 40, pero son un montón de años de todas maneras, en San Nicolás. Así que sí, hay de todo y en los proyectos que tenemos para aprobar hay un proyecto de logística también, así que variadito. Dijiste que hay un proyecto de la energía que ya empieza a producir este año, con lo cual no es solo un proceso de aprobación, es que algún día van a venir las inversiones. ¿Son cosas que están ocurriendo? No, 100%. Y Santi, el proyecto del oleoducto de Vaca Muerta Sur, que aprobamos a principios de este año, ya está en construcción. Y gracias a ese RIGI, vos viste el financiamiento privado más grande de la historia de este país, para ese proyecto, específicamente, 2.000 palos. Entonces, decir que el RIGI no es exitoso, que viene lento, cualquiera de esas cansadas, es de mala leche. Eso objetivamente no está pasando. O de bruto. Y el Vaca Muerta Sur, para que la gente sepa, ¿cuándo más o menos estaría terminado? Es en etapas. Es un oleoducto que al final del día podría estar moviendo más de 700.000 barriles de crudo. Piensen que Argentina hoy produce un poquito menos de 800.000, así que es una barbaridad de petróleo. Pero arranca con una primera etapa de 350.000 barriles más o menos, que debiera estar operativa en el 2027, en algún momento del 2027. Pero ya está en construcción. Impresionante. Y recordémosle a la gente, para ponerlo en perspectiva, que estas cosas que está contando Daniel, tanto en energía como en minería, van a implicar en los próximos años, para el 2032, 2033, un superávit de 54.000 millones de dólares, que se va a ir dando año a año, ¿no? Que, como siempre decimos, es 2 veces lo que es hoy el superávit del campo, que obviamente sin retenciones también podría ser mucho más. O sea que lo que viene para Argentina, sabiendo que las retenciones, como dijo hoy el presidente en el CICIP, es el próximo impuesto que se va a ir por un campo, entonces con muchos mejores incentivos, más todo lo que está contando Daniel, imagínense lo que es Argentina en los próximos años. Ahí hay... te quiero agregar 2 puntos. Uno es, hay toda una discusión del empleo, ¿no? De si son industrias que ya a veces llaman extractivas, que son muy capital intensivo, que no generan tanto empleo. Justo esta semana estuvo dando vueltas un tuit con un gráfico de cómo fue evolucionando el empleo privado en la provincia de Neuquén desde que se fue desarrollando Vaca Muerta. Ahora por ahí lo podemos buscar y lo podemos compartir. Pero complementando lo que decía Toto recién del impacto del superávit, decías vos, pero además del superávit, lo que hace es una calidad de superávit que es diferente, porque no tiene estacionalidad. La energía se produce todos los días y se exporta todos los días. Nosotros venimos acostumbrados a un sector exportador dominado por la agricultura. La agricultura tiene la estacionalidad del clima. Hay una época donde cosechamos, otra donde sembramos. Además, ese ciclo estuvo en Argentina por distintos incentivos regulatorios muy exacerbados. El dólar soja te hacía que se acentúen las exportaciones más cuando estaba el dólar soja que cuando no estaban. Entonces venimos acostumbrados a, hay muchos dólares en abril, mayo, junio, después hay sequía de dólares. Con la energía no pasa eso. Y este mes de julio fue la primera vez en, creo que por lo menos más de 25 años, que hubo superávit energético. O sea que las exportaciones, por lo general Argentina producía una cantidad de energía que durante años fue superavitaria, después deficitaria, después llegó a balance y ahora estamos superavitaria de nuevo, pero eso es cuando mirás en el año. De todas maneras, muchas veces te pasaba que en julio, que es donde más frío hace, nos consumíamos la producción nosotros mismos para la calefacción y además teníamos que importar un poquito.
Este julio, por todos los aumentos de producción que se vienen dando en los últimos años, por primera vez en muchos años hubo superávit. Y en agosto va a volver a pasar. Y pensá que el precio del petróleo en julio fue bastante más bajo que el que venía. O sea que Total. es volumen, Claro. eso es relevante. Pero me quiero quedar con una cosita que dijiste, Santi, que el tema del empleo que molesta cuando lo escucho. Imagínate la provincia de San Juan, cómo le va a cambiar el empleo, o la provincia de Salta. Es muy fácil desde acá decir, no, industria extractiva, a ver, menos empleo. Acá estamos hablando de cambiar la realidad de cientos de miles de personas en una cantidad de provincias, con lo cual me parece bastante miope, ¿no? La gente que... Ahí que- lo tengo el gráfico, si Pasan querés a ser verlo. Dubái. Vale. Teníamos, también hace un par de programas comentamos esto de que viste, te dicen, bueno, no, vaca muerta, la gente se concentra, pero solo afecta a los petroleros. Bueno, hablamos justo nos tocó una reunión que tuvimos con Chevron, cuando vino acá Estuvieron juntos. Sí, el CEO de Latinoamérica, y nos contaba que más allá de lo que descubrieron con la operación en Argentina fue que más allá de la gente que contrataban para el petróleo, la calidad del capital humano que ellos encontraron en recursos humanos, administración, finanzas, gestión de su negocio, le pareció tan bueno que empezaron a darle ese servicio a otras operaciones que tienen en otros países del mundo. Entonces, Ahí está, una operación... ese decías, ¿no, Santi? Sí, ese decía. Una operación, la de Chevron, que en su momento arrancó y estaba dimensionada para tener 800 empleados, hoy ya estaban como en 1.700 y piensa llevarla a 2.200, creo que dijo, de esto que son exportación de servicios. O sea, no solo exportan petróleo, sino que como resultado del ejercicio de exportar petróleo, terminan exportando servicios. Argentina es top 1 a nivel capital humano. Lo veo yo en sistemas eso. Sí. Tipo, Bueno, total. exacto. De otros países, en serio, bueno, no voy a nombrar países, pero comparan y dicen, no, me quedo con el argentino. Sin duda. Pero lo veo mucho eso todo el tiempo. Es así. Pero aparte, si nombramos países, ¿alguien cree que Canadá o Australia viven muy mal? Porque son países que se han basado en recursos naturales. Entonces, el desarrollo responsable de los recursos naturales no puede ser una mala palabra. Importante, desarrollo y responsable y sostenible, pero es exactamente lo que pasó en Argentina. Mirá Vaca Muerta. Pero yo creo que la sociedad argentina cambió en Sí, eso. totalmente, Ya hay coincido. orgullo. Te Ya doy- hay te doy orgullo un de ejemplo. desarrollo. Sociedad. Sí, la sociedad. Como ejemplo, yo como ciudadano de a pie, por mí, dinamiten todo. Llenen de bombas atómicas, exploten la cordillera. Saquen todo. Bueno, lo bueno es que no lo vamos a hacer así, exactamente. No, bueno, entiendo que van a hacer mucho más cuidado, pero No, si pero- quisieran por una atómica, yo lo Pero bancaría. Vos, Pablo, sos un poco más chico que nosotros, pero yo crecí en un ambiente donde te decían hay que industrializar y la producción de productos primarios es de pobres y está mal vista y si no, no Total. agregás valor. Y creo que nos fuimos dando cuenta que hay un montón de valor agregado en proveer al mundo de alimentos, de recursos naturales y que alrededor de la producción de este tipo de cosas vienen servicios, otros desarrollos. Bueno, sobre todo los lugares donde tenés una ventaja competitiva. Exacto. En el sector agropecuario hay pocos países que tienen ingeniería, una ingeniería dedicada a la agronomía, ¿viste? Ingeniería agropecuaria. Claro. No todos los países. Eso es porque nosotros tenemos un recurso extraordinario que te permite dedicarle al capital humano y desarrollar ese tipo de cosas. Pero lo interesante del RIGI es que la boludez esa de que estamos extrayendo recursos primarios y demás, muere con el hecho de que tenés un RIGI que es de industrial y de capitales locales, o sea que pidió un financiamiento en el exterior porque es local, y es en la provincia de Buenos Aires, o sea, nadie te puede decir nada, ni Kicillof ni nadie, porque literalmente estás poniendo una acelería en la provincia de Buenos Aires, o sea, cosa que ¿por qué no pasaba con los gobiernos anteriores? Bueno, entonces evidentemente necesitabas un marco institucional, jurídico y económico para poder desarrollar ese tipo de negocios. No solamente primarios, sino también industriales. Eso es lo que me parece. Daniel, y con respecto a los otros proyectos, ¿en cuánto tiempo crees que se pueden ir a ¿Los que no están aprobando? aprobados todavía? Sí, los que no están aprobados. Y, a ver, tenemos 20 totales que entraron. Yo creo que van a entrar 3 o 4 solamente el próximo mes, 2 meses. Y difícil decir cuántos más van a entrar de acá a que venza el régimen, pero me imagino que montones por la cantidad de preguntas que recibimos. De los que no están aprobados, hay uno que fue rechazado,
puede ser que haya algún otro rechazo. Pero después lo tomamos al trabajo muy seriamente, la cantidad de gente dentro de tu ministerio que labura en esto, pero también van al Banco Central, va al ARCA, va a la Procuración del Tesoro, ni hablar la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia. Hay una cantidad de gente que participa en la evaluación de cada proyecto que hace que los tiempos no son cortos. En promedio estamos tomando 90, 120 días para aprobar un RIGI. Entonces yo creo que en los próximos 2-3 meses, 3-4 proyectos más vamos a estar aprobando, fácil, y después vamos a ir viendo cómo siguen entrando. La verdad que los últimos proyectos que han entrado, los de cobre, 13.500 millones de dólares de inversión, Increíble, muchachos, 13.500 millones de dólares de No somos inversión. conscientes de eso. O sea, es una locura. Una locura. Así que esos son de los proyectos más grandes que vimos, pero vimos varios proyectos de petróleo y gas súper relevantes y que no vemos ninguna razón por las cuales no vayan a ser aprobados, y varios más, como les digo, que nos vienen, nos hacen preguntas y van a ser presentados pronto, con lo cual para mí es de vuelta, es una historia de éxito. Lo digo, yo no estuve en la génesis del RIGI, así que no es tirar a hablar bien de mí mismo, ni mucho menos. ¿Y dijiste tiene un vencimiento? O sea, No es tirar agua para tu molino. No es agua para mi molino, claramente. A mí Sí, me toca que- coordinarlo ahora, es la parte más fácil. si querés los beneficios del RIGI, te tenés que presentar antes de una fecha. Sí, julio del año que viene son los 2 años que dicta la ley bases, y hay un año más que el Ejecutivo tiene que decidir si se extiende o no el régimen, que bueno, cruzaremos ese puente cuando lleguemos, estamos lejos. Daniel, de los proyectos, un poco para que la gente sepa, ¿no? Más o menos cuánto tardan en hundir el capital, cómo son las inversiones estas que vienen. Y otra pregunta que te quería hacer es, hablamos mucho de energía y minería, si ves que alguno de estos que puedan llegar a presentarse sea de otro rubro. Viste que cuando se aprobaba el RIGI había como mucha polémica con respecto a, no me acuerdo si Tienen era que ser proyectos infraestructura. No, nuevos sí, pero había mucha polémica por si se habilitaba turismo, si no se habilitaba. Bueno, al final eso como que esa discusión por ahora quedó medio dejada de lado porque no hubo ninguno, ¿no? Te quería preguntar si veías alguno de otro sector. Bueno, el régimen tiene 8 sectores aceptables para el RIGI, donde energía es uno y minería es otro, hay varios más. Difícil anticipar en qué industrias estamos hablando y cuáles no. Como te decía, tenemos un montón de consultas y a muchos terminamos diciendo, como dice Toto, che, ojo, esto es para proyectos nuevos. Claro. Si vos tenés un proyecto que ya está prácticamente listo, esa fue la única razón por la cual hemos rechazado hasta ahora. Un proyecto que es buenísimo, el proyecto, no tenemos nada contra ese proyecto, pero la verdad que tiene un avance, un grado de avance de más del 90%. Entonces, esa no era la idea del régimen, claramente. A tu pregunta inicial, ¿qué tan rápido se hunde la plata? En realidad lo que les exigimos es que solamente inviertan 80 millones de dólares en los primeros 2 años. Vos dirías, bueno, che, no es mucho. Y es cierto, no es mucho como exigencia para ingresar al régimen. La realidad es que la inmensa mayoría la hunden toda bien rápido. Porque en la medida que tenés los beneficios del régimen, como cualquier inversión, cuanto antes la haces y cuanto antes empezás acelerar la inversión. Sí, a recibir los frutos mejor. Y arrancan antes. Vaca Muerta Sur, que dijiste el ejemplo, habían empezado antes de tener la aprobación, y uno de los proyectos de minería que se aprobaron todavía no arrancaron, tienen 1.400 empleados ya. Y sí, porque el régimen te permite que metas las inversiones que hiciste con posterioridad a la aprobación de la ley. Claro. Entonces, el momento que te aprueban el ingreso al régimen, las inversiones que hiciste antes, no antes de julio del año pasado, que se aprobó la ley, pero desde julio para acá, cuentan también. Entonces es cierto lo que decís, que hay un montón de inversiones que ya están pasando, ¿no? Espectacular. Qué locura. De litio, ¿te acordás si se anotó alguno o no? De litio tenemos 2 proyectos ya aprobados. Yeah. O sea, cuando decís minería, es no solo cobre, cordillera, sino también incluye... Muy buena, Santi, sí, tendría que haberlo dicho antes. En realidad, los 2 proyectos que ya aprobamos son de litio, el que rechazamos también es de litio. Tenemos 2 o 3 proyectos más de litio, tenemos un proyecto de oro, tenemos proyecto de cobre y plata, y tenemos estos megaproyectos de cobre. Hay 3 proyectos en general de cobre, pero estos 2 inmensos que les comentaba antes, y hay otro proyecto igual de inmenso que todavía no entró,
pero que esperemos que entre en el curso del año. Pero, con lo cual, cuando hablamos de minería, hoy Argentina solamente exporta algo de litio, oro y plata. Las exportaciones vienen bastante bien porque los precios del oro y la plata han sido muy buenos, no Sí. así el litio. Ha subido mucho. Sí. Han subido muchos precios, pero los volúmenes caen. ¿Okay? Entonces, lo que va a haber es una mutación donde vamos a seguir produciendo oro y plata, ojalá que decline menos, sobre todo con buenos precios y de vuelta con un buen gobierno, pero además le vas a agregar un incremento fenomenal en litio y todo el cobre. Argentina hoy no produce cobre. Y después, qué sé yo, uranio. Argentina ha producido uranio durante décadas. Hace 30 años que no producimos uranio en Argentina. Y consumimos uranio porque tenemos 3 plantas nucleares. Entonces, minería son un montón de distintas líneas que van a estar aportando. Y yo calculo que de acá 7 años, por los plazos son largos, estamos hablando de entre 20 y 30 mil palos por año de exportaciones. Y Daniel, los grandes de cobre son los que son en San Juan, en la nueva mina, no sé si es nueva o digamos, hace poco se hizo una inspección, no sé cómo se denomina, y se encontró una mina gigantesca de cobre, oro y plata, pero fundamentalmente cobre. ¿Es ahí estos proyectos? Sí, los proyectos más grandes de cobre que se han presentado hasta ahora son en San Juan, pero hay proyectos de cobre en Salta, hay proyectos de cobre en Catamarca, podría haber proyectos de cobre en Mendoza. Las provincias con potencial minero son unas cuantas. Te diría que es toda la cordillera. El oro y plata vienen fundamentalmente de Santa Cruz. Hay provincias que en el pasado no se ha podido hacer minería y Santi lo decía hace un rato, creo que la sociedad cambió, falta que la política se adapte a lo que ya piensa la sociedad, que es, che, ojo, esta es una forma de vivir mejor para una cantidad enorme de gente. Sí, más que se adapte, que voten, porque digamos la gente que apoya a este presidente creo que está totalmente a favor. Lo que pasa es que tenemos del otro lado la gente que quiere que al país le vaya mal. Y entonces, bueno, para eso está el voto. Ahí hay uno que preguntaba sobre tierras raras. Sí, no tenemos minerales de tierras raras en Argentina. Los minerales críticos para la transición energética, donde nosotros somos fuertes, es cobre y litio fundamentalmente. No tenemos cobalto, por ejemplo. ¿No hay para venderle a Donaldo tierras raras? Viste que hace poco... Sí. Ese no, pero tenemos de todo, de otras cosas para venderle. ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó. ¿Tierras raras tenés idea qué es? Pues... No me metas ahí, Felo. No, está bien. No te para mí. Porque yo no decir. No, porque viste que hace poco con... Bueno, no quiero explayarme sobre esto, pero es un tema interesante. Claro. Y energía... No, eso te iba a decir. ¿Se puede decir que en el mediano plazo el futuro de Argentina es energético y el largo en minería? No, porque energético es en el hoy, es en el mediano, es en el largo. O sea, tenemos recursos de petróleo y gas para los próximos 200 años, no olvídate. Energía es para mucho tiempo. Pensá lo siguiente, mirá, Argentina produce hoy poquito menos 800.000 barriles de petróleo por día. Vos dirás, mucho, poco. Bueno, el mundo produce 100 millones, Sí. o sea, un poquito menos del 1%. Éramos el 0,5, ¿no? Hasta hace poco producimos 500.000. Y estamos diciendo que de acá a 5 años debemos estar produciendo 1,5 millones de barriles. Eso es totalmente posible, no está asegurado, ¿viste? Hay que ganarse el pan todos los días para llegar ahí, pero es totalmente posible. El Permian, que es lo más parecido a Vaca Muerta, al shale oil argentino, que es en Estados Unidos, produce 6 millones de barriles por día. Aunque está bien, es Estados Unidos, otra escala, otros costos, lo que quieras. Pero el potencial es inmenso y es una realidad hoy. Hoy el 60% de petróleo y gas de Argentina viene de Vaca Muerta. O sea, esa sí es la diferencia quizás con el cobre, que te tengo que admitir que si bien Argentina producía cobre antes, hoy no producimos cobre, con lo cual enorme potencial, pero no es una realidad. El litio es una realidad, pero creciente. Vaca Muerta es una tremenda realidad hoy que le ha cambiado la cara a la provincia de Neuquén. Y la traba es poder sacarlo. O sea, vos lo podés producir, pero si no lo podés exportar, si no lo podés llevar hasta el puerto, te queda atorado en Neuquén. Sí, pero yo creo que así como hablamos del Vaca Muerta Sur, que es este oleoducto que va a transportar 700.000 barriles, si la plata está, la infraestructura viene atrás.
Y es mucho más la plata que necesitas para desarrollar el petróleo y el gas que para después evacuarlo. Okay. Entonces, si la economía da, los económicos y los proyectos dan para desarrollarlo, la plata para la infraestructura aparece. Hoy la restricción más grande es el capital, claramente. Imagínate lo que era hace un año, hace dos, hace 5. Esa restricción es imposible. Hoy claramente las compañías están invirtiendo muchísimo más. Pero si yo miro, bueno, ¿qué tiene que pasar para producir ese 1,5 millones de barriles en 5 años? Y bueno, tiene que aparecer la plata. Depende de ustedes, muchachos. Claro. Bueno, las inversiones que van apareciendo son fruto del RIGI, pero también, ¿no?, de la estabilidad macro que se ha construido. Al revés, te diría, primero la estabilidad macro, Por eso. ¿okay?, por lejos, y el RIGI es el empujoncito final. Sí, sí. Perfecto. Bueno, también, no solamente Rigit, has hecho un trabajo muy importante en todo lo que fue la matriz energética argentina en general, desde lo que se pagaba en las facturas y demás, ¿no? ¿Querés hablar un poco de eso? El laburo lo hizo la gente, que se bancó que le suba el costo de la luz. Bueno, la gente y el sí, gas. por supuesto. Es espectacular. Lo que ha pasado en ese sentido es espectacular. Y yo creo que es un cambio cultural. Porque el círculo vicioso del populismo te lleva a que primero te regalo la energía. Como te la regalan, la consumís irresponsablemente, lo cual es malo para el medio ambiente y es malo para la economía en general. Pero aparte, después de 1 año, 2 años que te la regalan, ya es un derecho adquirido. Claro, tal cual. Este es el nuevo precio. Hasta que te quedas sin nada, digamos. Bueno, por eso digo círculo vicioso. Ahí lo que pasa, a las empresas que producen esa energía, que la transportan, que la distribuyen, le sacás la rentabilidad, el tipo invierte menos. Al gobierno populista no le jode que invierta menos, pues dice, bueno, no importa, la pongo yo, después ya sabemos quién paga el precio. Pero después el mismo consumidor al que se la regalaste te dice, che, pará, pero yo no quiero cortes. ¿Cuánto tengo que pagar para que no me la corten? Y ahora nosotros heredamos la peor de la situación, porque vos le tenés que subir la tarifa, porque uno, tenemos que reducir los subsidios, la gente pagaba el 30% del costo de la energía, ahora paga el 80%. Pero dos, también le tenés que recomponer la ecuación económica a las compañías que la producen. Entonces, vos tenés que hacer las dos cosas, a la gente le sube el costo, pero el día 1 no le mejora el servicio. Claro. Porque eso toma años. Claro. Traduciendo, el populismo no es gratis. No, y lo perverso del esquema anterior es que vos estás subsidiando a la gente de Puerto Madero, a la gente que tiene piletas o que vive en countries, y el que después se quedaba sin luz era Piletas la gente calientes. más pobre. Piletas calientes. Piletas calientes. O sea, eso era lo perverso del esquema. Mucho de eso ya lo cambiamos a los country, barrios cerrados, y les hemos sacado club de barrio. ¿Es razonable que tengan subsidios? Sí, ponele club de barrio, pero en club de barrio no te quiero poner la lista de gente que había que no son de barrio. Claro. Entonces, esas cosas las venimos modificando y yo creo que la mejor noticia en ese sentido es que el grueso del laburo ya está hecho. Porque lo que hicimos de ir de que la gente pague el 30% a que pague el 80% ya está hecho. No hay pasos atrás. Ahora lo que tenemos que focalizar. Es decir, che, ¿tiene sentido que yo te subsidie el gas en el verano? Y la verdad que no tiene mucho sentido, no consumís mucho. O la energía eléctrica en primavera y otoño. Capaz que te la tengo que subsidiar eventualmente a determinada cantidad de gente en el verano, o el gas en el invierno. El 60% de los hogares argentinos tienen subsidio de energía eléctrica. Eso Dani, que mencionás es clave, ¿no? Por muchas veces la estabilización macro y el desplome de la inflación se dio aún en un contexto donde se subió del 30 al 80%, ¿no? Lo que tiene que ver con ese ajuste de precios relativos, con lo cual... Yo le comento a los chicos que yo veía viendo mi cuenta de luz y cuánto subsidio traía, y en marzo, más o menos abril, se acabó, tenía 0 subsidio, y la cuenta de gas, pero ahora de golpe volvió a aparecer. Ahora hay como un 14% de mi cuenta de gas que tiene subsidio. Entonces me sorprendí porque dije, bueno, pero habíamos hecho el ajuste, pero ahora no, se fue para atrás. Muy barato, súmale. Sí, mi jefe me retó por eso. Perdón, entonces. Pero, Estoy sentado en medio de ustedes dos. Pero lo que pasa, Santi, es que el costo de la energía sube tremendamente en invierno. Claro. ¿Okay? El costo del gas, obviamente, sobre todo por consumo, pero el costo de la energía eléctrica también,
porque como el gas, que es barato para generar energía eléctrica, te lo consumís en tu casa en calefacción, la estoy sobresimplificando, tenemos menos gas para generar energía eléctrica y tenemos que importar GNL o tenemos que usar gasoil, que es gasoil debe ser 5 veces más caro que el gas natural. ¿Okay? Entonces el costo sube mucho, no te subió, el subsidio no es completo, pero evidentemente no hemos podido trasladar al consumidor el 100% del costo. Es para que tengan menos volatilidad en mi cuenta. Tiene volatilidad por consumo, pero no tanto por precio. Bueno, tiene algo, no estábamos trasladando el 100% del costo, sobre todo en el invierno. Sí trasladamos 100% del costo fuera de la temporada alta. ¿Sabés lo que me sorprendió de esta experiencia? Que a diferencia tal vez con otras, la gente en Twitter y en redes sociales, cuando alguien se quejaba porque le había llegado mucha luz o lo que sea, le ponía, miraban el consumo de la boleta y decían, Sí. ¿pero qué tenés? Digamos, ¿qué Una planta nuclear. Una planta nuclear. Sería lo contrario, una planta De nuclear. hecho, pero- después los cucas empezaron a subir números irrisorios y tapaban la parte del consumo y no es creíble. Yo le Así sacaría el que subsidio a los cookers. Eso me pareció culturalmente muy interesante, porque digo, la misma gente cuestionaba, ¿no? Pero bueno, la verdad, un lujo, Dani, así que muchas gracias por venir. Sé que te tenés que ir y media, así que no quiero... Es el cumpleaños de mi hijo, Felo. Por eso, sí. Que cumple 30, tampoco es que es tan chiquito, pero bueno, feliz cumpleaños a Tommy. Hijito. Bueno, le Gracias, mandamos un querido. feliz cumple. Qué grande. Es de mi edad, así que... Bueno, Gracias, muchachos. muchas Muy gracias por cómodo, venir. Muy cómodo estar acá. Un placer. Volvé cuando quieras. Cuando quieras. Cuando me inviten. Bueno, espectacular. Espero que le haya gustado. La verdad que Dani es un lujo, labura un montón. Una masterclass. Fue una masterclass. Aprendimos. Muy Es- bueno. Es muy difícil. Hay tierra rara, pero hay que hacer la inversión, me dicen acá. Bueno, justo se fue. Después le vamos a Le voy a decir. preguntar a ChatGPT que es una tierra rara. Eh, está muy bueno, es muy interesante ese tema. Bueno, Creo, decir, pues no tenés ni idea de lo que es. no, un poco, es que no quiero hablar porque no estoy del todo seguro, entonces prefiero no comentar, No hablamos, pero algo me interioricé. Dame al 20 respecto. segundos y soy experto. Pero bueno, un lujo tenerlo a Dani, Masterclass. Tenemos poco tiempo, así que aprovechemos para hablar un poco ¿Cómo sigue? cómo sigue la coyuntura actual. Bueno, No, yo decía tasa cómo dólar. sigue el programa. ¿Cómo sigue el programa? Ah. Bueno, la idea era un poco, corregime Toto si estoy equivocado, un poco hablar de algunos comentarios que hay al respecto y para, digamos, sacar a la gente de las dudas de cosas que se dicen y bueno, no son ciertas. Y de paso comentamos un poco la coyuntura, ¿no? Dólar, tasa y demás. Así que no sé si querés arrancar con un No, comentario. para Toto. poner en contexto, hace 2 programas, creo, bueno, me parece, ¿no? Que era hace 2 semanas hablábamos de si los inventos de los periodistas tenían, o de algunos tuiteros y demás, tenían impacto Sí, o no. verdadero. Y estaba, algunos pensaban que no, otros. Y bueno, esta semana y demás, en el ánimo de generar más desconcierto y más problemas, algunos de esos rumores se exponenciaron. Y siempre tenemos el debate con los muchachos de si vale la pena aclararlos o no. Pero yo le voy a dar bastante la derecha a Felipe, que es de la teoría que hay que aclararlos. Coincido 100%. Porque la gente se los cree. Sí, La gente se los cree. Y por eso los periodistas lo hacen. Porque aún esos periodistas que vos decís, no hay forma que alguien le crea a este tipo. Y de repente hablas con alguien y te dice, che, ¿es verdad lo que dijo este que escribe el viernes? Y vos decís, ¿me estás jodiendo? O sea, ¿vos ¿en serio lees a este tipo? Sí. Entonces digo, uno tiende a pensar que no puede ser. subestima el alcance que tiene por más que es un mediocre. Sobre todo vos que estás adentro y sabés la verdad, decís, esto es imposible, Sí. no tiene ningún... Yo te di, realmente creo que tiene razón Felipe, la gente se lo cree más de lo que uno podría pensar. Yo creo que es mejor, aunque uno por ahí en el momento dice, bueno, por eso soy un pesado, pero es mejor sobreexplicar e informar
y dejar un precedente tipo escrito o con un tuit de lo que sea, a que venga un Sí. Cuca y quiera después operar. Sí. Cuca o no Cuca, porque muchos de Sí, de puede estas ser con cosas buena pueden ser. intención y- Sí. No, con buena intención no son. No. Eso seguro No, que el no. que tiene el que se queda con la duda y te pregunta, digamos. No, con, el que se con queda con la genuina, duda, digo. obvio, todos esos, Con los que duda leen, genuina. los que leen todos, más vale, no, que no tiene buena intención es el que miente, obvio. Exactamente. Pero no, surgieron un par esta semana, uno con el tema Lefi y otro que aclaro después. Arranco por el tema Lefi, que ya lo explicamos bastante la semana pasada. Hoy lo habló Javier en el CICIP, se mandó un discurso Sí, estuvo bueno. espectacular, Javi. Realmente explicó todo. Yo sentía como si lo estuviera diciendo, porque como siempre dice él, o sea, viste que pensamos igual. Sí, una simbiosis. Pero bueno, vuelvo a explicarlo, el tema Lefi, para los que no lo entendieron o creen que fue un error o algo. A ver, allá por abril, o marzo, abril, nos juntamos con los chicos en Olivos y Javier nos dijo, miren, para julio se viene un ataque, pero como no se lo pueden imaginar. Yo me acuerdo que le dije, ¿sí? ¿Te parece que va a ser para tanto? Olvídate, me dijo, va a ser un ataque como no te puedes imaginar. Impresionante. Así que tenemos que estar preparados y demás. Bueno, entonces, nada, inmediatamente ahí pensamos en la forma de estar mejor preparados, a sabiendas de que iba a venir esta especie de... Yo lo resumo diciendo que el kirchnerismo, la oposición liderada por el kirchnerismo, le declaró la guerra a los argentinos. Esta es la realidad. El kirchnerismo le declaró la guerra a los argentinos, no a nosotros, a los argentinos. El kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, ¿no? Y entonces para eso mandó a su brazo armado. ¿Cuál es el brazo armado del kirchnerismo? El brazo armado legal es el Congreso. Ahí es donde ellos tienen mayoría. Entonces dijeron, bueno, vayan y voten leyes que rompan el equilibrio fiscal, que rompan el programa económico. ¿Sí? Terroristas económicos. Sí, que hagan terrorismo económico. Y los tipos fueron, efectivamente, y en un lapso de, no sé, de dos semanas votaron 12 leyes que rompían todo. Ahora, ¿cuál es el objetivo atrás de hacer eso? El objetivo atrás de esa idea es que termine filtrando eso en inflación, suba de dólar, todas las cosas que la gente percibe entonces en su vida diaria. Y eso es lo que te desestabiliza como gobierno. Ahora bien, ese pasaje es, digamos, ¿cuál es la munición para que eso pase? La munición, ellos son el brazo armado, ahora necesitan balas. ¿Cuáles son las balas? ¿Cuál es la munición? El excedente de pesos, lo que nosotros llamamos en nuestra jerga la liquidez. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensábamos esto, dijimos, bueno, nosotros no tenemos armas en el Congreso porque tenemos muy poca representación, o sea, ahí perdemos por paliza. ¿Cuál es nuestra única defensa? Que tiene más IQ. Que controlamos la liquidez. Entonces nosotros repartimos las municiones. Entonces lo que dijimos fue, a esta gente hay que dejarla sin municiones, porque si no, nos matan. Sí. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, las LEFI eran 16 billones de liquidez diaria. De liquidez diaria. Todos los días las tenían en el mercado. Entonces, imagínense ustedes la situación actual, ¿sí? Después de las leyes que intentaron pasar en el Congreso, que algunas, de hecho, claro, las pasaron. Y la operación de los audios. Entonces, imagínense esta situación hoy con 16 billones de liquidez en el mercado, No, que aparte, todo. Incluso más, podría. que ¿no? claro, que aparte, bien Fede, les voy a decir algo más, serían mucho más de 16. ¿Por qué? Porque muchos tenedores de letras del Tesoro, de LECAPS, ante esa circunstancia, ante ese terrorismo opositor, ¿qué hubieran hecho?
se hubieran sacado encima las LECAPs, que vencen en un plazo más largo, y hubieran ido a las LEFI, que son de vencimiento diario. Es decir, la primera reacción, ¿cuál es? Parqueás tu liquidez lo más cerquita posible para Tener más control. todos los días decir, bueno, veo qué hago, pero a mí dame los pesos. Entonces, lejos de ser 16 billones, a hoy, dado este contexto, hubieran sido 30 billones de pesos. ¿Y sabés lo que hubiera pasado también una vez que llegás a esa situación? Que, como decía hoy Javier, además probablemente en esa situación podríamos haber estado en el techo de la banda vendiendo dólares. Claro. Entonces, ¿cuál crees que hubieran sido los rumores ahí? En ese momento, en ese contexto, vendiendo dólares con 30 billones de pesos en el EFI. Que no funciona el plan. Que no funciona el plan, que el fondo les pidió 50% de devaluación, que Caputo se peleó con el fondo, que Milei quiere asesinar a Bausili o a mí. O la de todas las semanas o vos, que te fuiste del ministerio. Aparecerían los periodistas que ya conocemos, los periodistas, entrevistando a los economistas que también ya conocemos, preguntándoles, por esto ya lo vimos, ¿o no? Un banco central vendiendo dólares y esto y toda esta montaña del EFIS se pueden ir a dólares. ¿Y la el tasa? economista diciéndole, no, el economista de izquierda. El economista mainstream. Sí, porque el de izquierda al menos, déjalo porque piensa diferente. No, el otro diciéndole, sí, técnicamente son pesos que se pueden ir a dólares. Entonces, ese hubiera sido el tipo de rumor y la situación a la que nosotros hubiéramos tenido que enfrentarnos. Es una bola de nieve, eso va agrandándose. Y la Pero tasa de obvio, interés. y no hubiera Claro. faltado el que dijera, claro, el que escribe y dice una alta fuente del fondo aseguró que el fondo les pidió 200% de devaluación. Después de las elecciones. Esas son las cosas con las que te enfrentás en ese momento. Entonces, lejos de ser, digamos, de haber sido algo malo, me hace acordar al principio de la gestión cuando pusimos la tasa de interés real negativa y el BOPREAL, que no lo entendió absolutamente nadie, y decían, no, tasa de interés real negativa, ¿cómo van a poner tasa de... qué burros, no sé qué? La tasa de interés real negativa fue lo que nos salvó de una hiperinflación. O sea, nosotros hubiéramos ido a hiperinflación aún con equilibrio fiscal. ¿Se entiende? Entonces, y el BOPREAL, que decían, no puede valer más de 40, 50, ¿no? ¿Cómo va a valer? Si el BONAR vale 40, creo que llegó a 100 el BOPREAL antes que el BONAR llegara a 50. Pero bueno, más allá de eso, esto pasa lo mismo. Algunos creen que esta situación es comparable con hace 3 meses, con una tasa del 25 y el dólar en 1.200. No, en el medio pasaron cosas. La realidad es que lo que el mercado esperaba no pasó. Pasó lo que nos previno el presidente que iba a pasar. ¿Cómo la ve? Que era que nos iban a atacar. Y entonces actuamos en consecuencia. La suba o la volatilidad de tasas no es un tema del Banco Central, es producto de lo que hizo la oposición. Es producto de una oposición irresponsable que lo único que quiere es voltear al gobierno y para eso tiene que lograr que se pudra todo. Entonces, digamos, ¿estamos preocupados nosotros? No, porque sabemos que es algo de corto plazo. Esto es clave lo que decís. Pero Por eso obvio, es transitoria esa es subasta. algo de corto plazo. Esto se dirime, si me preguntás a mí, probablemente ni siquiera en octubre. Pero ponele en octubre, pero probablemente se dirima en 2 semanas. Porque, digamos, ¿cuándo se termina la guerra? Cuando la gente vota. Claro. Cuando la gente vote y en el Congreso se den cuenta que no los quieren a ellos, que lo quieren al presidente Javier Milei, entonces todo esto se empieza a ordenar. Las Yo creo que ya tasas- lo saben eso igual. Por eso la desesperación. Obvio que Obvio. lo saben, pero una vez que la gente vote, se termina, Se confirma. claro, se confirma, entonces las tasas obviamente van a volver a bajar, el riesgo país va a bajar, las acciones van a subir, la gente se va a poner entonces en el mercado algunos van a estar de mejor humor, pero tienen que entender que nosotros no podemos estar mirando el mercado. Yo entiendo mejor que nadie, lástima que no está José Luis acá, pero yo entiendo también mejor que nadie lo que se siente del otro lado. Claro, hay mucha gente
del lado de los mercados, apalancada en caución, comprando títulos del Tesoro, LECAPs. Se le cayeron las LECAPs, le subió el costo de fondeo de la caución, están perdiendo muchísima plata. Nosotros estamos acá para cuidar a los argentinos. No, o sea, no estábamos mirando el P&L de la gente que es profesional y que está en el mercado y que se supone que sí, obviamente sabe que puede ganar o perder, pero trabajamos para que al país le vaya bien. Y esta fue la única línea de defensa que teníamos. Si no hubiéramos hecho esto, hoy estaríamos, como dijo el presidente, en una situación tremendamente difícil. O sea, no pasó nada de esto que yo dije antes, porque tomamos esta medida, es decir, les restringimos la munición, se quedaron sin balas. O sea, tienen su brazo armado en el Congreso, pero ahora, una vez que se vote, esa armada se va a equilibrar totalmente. Se van a ir muchísimos de ellos, van a llegar muchísimos nuestros, y ahí se van a poder hacer muchas más cosas, todo el mundo se va a tranquilizar, la tasa de equilibrio, entonces, ante ese nuevo evento, ahora mucho más favorable a nosotros, va a bajar fuertemente, y todo va a volver a la normalidad. Qué importante. Sí, y lo importante de aclarar que el escenario, digamos, el contrafáctico, era un escenario peor, de más inestabilidad. No existía 20 de tasa y 1.400 de dólar, y el gobierno sacando 80 puntos en las elecciones. Esa es una igualmente te digo, esa es una reacción que normal, o sea, digamos, no voy a decir la frase que les dije hoy porque no me quiero meter en lío, pero es una reacción normal del ser humano. Cuando a vos te tocan el bolsillo y la gente trata de buscar algún culpable. Entonces, la realidad es que la situación pasó, esto que estamos viendo, producto de este intento de desestabilización ya muchísimo más fuerte, como nos había dicho ataque de terrorismo presidente. Económico. Exactamente. Es muy importante, yo creo, esto que haces de... Y ahora pará, ya no tienen excusa, lo explicaste, yo lo entendí al 100% todo. El que sabe un poco más va a entender clarísimo más todavía. Y yo creo que hasta un mandril lo entiende. Bueno, me alegro. Y creo que es importantísimo en general también para, por ahí, el ciudadano más de a pie y también para el que está en los mercados, que lo que mostrás, lo que yo veo es un semblante como de tranquilidad. No estás preocupado. Total. O sea, no tengo... Bueno, o sea, digamos, en 2 semanas veremos. Pero yo no tengo ninguna duda que para octubre hay otro congreso, y como digo, si la gente apoya este cambio, lo cual debiera ser lógico, porque vos decís, como digo siempre, ya hay evidencia empírica que lo otro no funciona, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema que tiene la oposición? Que hay algo que está funcionando. Entonces, tiene que hacerle creer a la gente que ellos son visionarios y que esto no va a funcionar. Pero la gente no es tonta, y va al supermercado y ve que los precios no aumentan, y ve que hay 12 millones de pobres menos, y ve que de repente tienen crédito. Entonces, ellos le quieren contar una historia que algunos fanáticos se la creen porque, digamos, claro, porque son fanáticos, pero la gran mayoría de la gente, y lo ves cuando les hacen esas encuestas random y demás, la gran mayoría de la gente no se comen una, y le dicen, no, mira, yo ahora voy al supermercado y compro, y no tengo que estar preocupándome por los precios, y muchos precios bajan, y tengo crédito, y me cuesta llegar a fin de mes, pero prefiero mucho más esto, prefiero darle la oportunidad a esta gente. Sí. Y otra cosa, ahorros dicen que hay. Perdón, para los que dicen que la actividad, digamos, se va a resentir por las tasas, qué sé yo, en el escenario contrafáctico, o sea, ¿qué te pensás? Que con un dólar más alto, las tasas, que no lo dijiste, Toto, pero las LECAPs hubieran caído, porque ante un escenario de incertidumbre con el Banco Central vendiendo dólares, las LECAPs hubiesen caído de precio y subido la tasa. Entonces, fuertemente estaríamos con más dólar, más tasa, más inflación. Obvio. Y obviamente menos actividad. Y eso se hubiera sentido mucho más en la economía que esto. Que de hecho, por ahora, si yo miro la recaudación, no parece estar siendo el caso. O sea, la recaudación viene muy bien, IVA viene creciendo por arriba de la inflación, así que seguramente va a tener alguna repercusión, pero como dije en un tuit, estas tasas son transitorias. Entonces ahora les quieren hacer creer a la gente que esto es un desastre por las tasas, cuando ellos tenían tasas nominalmente 3-4 veces más altas que esta, pero además que, como digo,
esta es una etapa transitoria producto de una oposición que está queriendo destrozar el país. Nada más es eso. Pero Sí, eso y me lo- parece... Último, y ahí Sí, te sí, dejo. sí, sí. Los créditos hipotecarios siguen firmes. Exacto. Nación me dijo que ya dieron más de 12.000. Los autos, los patentamientos de autos no paran de hacer récord. De hecho, creo que vamos, leía a Horacio Alonso en Twitter que vamos a estar arriba de 600.000 en el año. Estoy considerando aprender a Eh, manejar. Ahora viene Bike. Avisa. Avisa. Viene ¿Verdad? Bike, una nueva marca de autos, así que la verdad que... Perdón, Fede, No, sí te que interrumpí. me parece que lo que marcaba Toto, el número más importante a mirar en esto de cuidar a la gente con este plan de absorción monetaria para impedir que lo que quieran atacar se traslade, es que el proceso de desaceleración de la inflación continúa. Cualquier Totalmente. indicador de expectativas de inflación en el mercado de bonos o en el REM o los indicadores de alta frecuencia que muestran las consultoras siguen sosteniendo el proceso de desaceleración de la inflación a pesar de la suba del dólar, que no debería sorprender a nadie porque, como siempre dice el presidente, cuando no hay convalidación monetaria, de hecho hubo absorción monetaria, la suba del dólar en todo caso es un cambio de precio relativo. Totalmente. Yo Y quiero- si alguien ajusta por las dudas, aplica Menger. Entonces, Totalmente. Total, no, me no, parece no. que esa es la manera más quiero hacer palpable un- de ver cómo se cuidó la Un gente. comentario sin ser mala onda, porque también me parece que tampoco es cuestión de pensar que estamos ignorando que está más difícil la cosa. Obviamente el contexto de tasas es más complicado, el crédito, si bien hay muchos créditos, desaceleró fuerte, la actividad también se siente, la venta de autos siguió espectacular, pero la actividad se siente porque tiene sentido desde el punto de vista de que hay un evento político y en este país todavía los eventos políticos son muy determinantes. Todavía no nos graduamos de ese problema que hablábamos hace un par de veces Sin que, duda. Totalmente. que Totalmente. está en riesgo, te pintan como que está en riesgo el enemigo de los argentinos que quiere destruir el país, que hace un año te dio facultades delegadas, te dijo, haz lo que quieras, hiciste un montón de cosas y después te dice, no, mejor no, y te la saca. O sea, es una incertidumbre enorme. Y eso pospone decisiones. El tipo que a partir de julio, No, vale. agosto se para y dice, che, hay una elección en octubre y llegué hasta acá, banquemos 2 meses. Claro. Pospone claro. la decisión. Pero Santi, Entonces, el ejemplo más claro es marzo. Acordate de marzo, o sea, nosotros Previa salida del la cepo. economía venía así, previo a la salida del cepo, con todos esos inventos, que era un invento, un día un invento atrás del otro, tuvo impacto en marzo y fuerte. Y salimos del cepo y la economía volvió. O sea, totalmente. es tal cual como decís. porque los fundamentals están. Exacto. Entonces, Claro. entonces, lo que quiero decir es, estamos hablando, vos decías, Feli, un montón de noticias buenas y positivas, hay que verlas así. No hay que desconocer que hay situaciones Totalmente. más complejas, más difíciles. Por eso se tomaron esas decisiones. Pero, Exacto. claro, pero la parte importante es, se están Es culpa tomando... de los cucas. Es culpa de los cucas y es importante no abandonar los principios económicos básicos centrales del orden macro, porque es lo que va a hacer que cuando se resuelva esta incertidumbre, tengas todo ya listo para volver a arrancar en donde te había frenado. Exactamente. No, no volver a tener que diseñar cosas o arreglar agujeros, digamos. Claro, es que si la oposición no hubiese mandado tantos proyectos para destruir el equilibrio fiscal y hubiese dicho, no, la verdad que en materia económica vamos a seguir haciendo lo que está haciendo el gobierno, o sea, no hubiese habido nada de volatilidad o muy poca. O sea, la realidad Pasa en es que la las mayoría de cosas los pasan. países normales pasa eso. O Por sea, eso. en los países vecinos nuestros En puede Chile. gobernar la izquierda, la derecha y el rumbo económico básico se mantiene. La Total. inflación no va de 200 a 20 a 200 a 20. Se mantiene, hay consensos básicos. Yo igual prohibiría... No, no lo puedo decir. Dale. Decilo, Enzo. Sí. No, lo digo en la misa. Bueno, yo prohibiría el comunismo. El que lo vota que se vaya en cana. Lo digo yo como ciudadano, Mi opinión. Nada que ver con ustedes. Una opinión independiente. digamos. Independiente, ajena al gobierno. Así que esa es un poco la No, explicación. y también decir que, o sea, nosotros estamos totalmente coordinados con el presidente y como vos decías hoy en la oficina, o sea, vos no nos dejás hacer off, no hay off. Entonces, sí, eso es por la otra pavada esa de que quieren, porque siempre quieren generar peleas entre nosotros y en particular Vos conmigo. siempre, ¿sí? Claro. En mi caso es directamente cómico. Ya es cómico porque no es que yo pude haber discutido con los chicos y demás cosas. No discutí ni siquiera una vez en 18 meses con el presidente, ni una. O sea, casi es
ilógico lo igual que pensamos. Viste que él siempre dice que tenemos una relación simbiótica. Yo ya sé lo que piensa él porque es lo mismo que pienso yo. Nunca ni siquiera discutimos una vez. Siguen jorobando con eso, con el tema de que nos peleamos, que yo me voy y demás. O sea, digo, va a pasar el 10 de diciembre del 2027. Ahí la van a invocar. Ahora faltan 2 años y medio. Yo no puedo estar 2 años y medio más desmintiendo esto cada vez que lo dicen. Les juro que ya no, digamos, no me entra en la cabeza que, o sea, sí puedo entender que los periodistas lo sigan haciendo, por esto que decíamos antes. Claro, porque ellos saben que pega. Ahora, a la gente le pido, por favor, o sea, mostraría el teléfono para mostrar el mensaje que tengo de ayer. No sé si debería haberle pedido permiso al presidente, que no lo hice, bueno, pero lo voy a hacer igual. Sí, no. Me voy a tomar el atrevimiento, espero que no le va a... Bueno, quizás para enfermar Cuca no le creo. No, para porque no me quizás cae, es la primera vez no me cae mal a mí, lo así manifiesta que públicamente quizás pasa a ser la primera vez que discuten. ¿Sabes para qué lo voy a mostrar? Solamente para que cuando algún periodista, algún Cuca o demás instale quiera instalar el rumor de vuelta, le contesten con esto. O sea, se lo voy a dar para que por ahí lo el jueves muestren que viene, y entonces le pongan así. El jueves que viene venís y decís, me peleé con el presidente por el mensaje que mostré por primera vez. No, se los doy para que lo enfoquen por ahí. Ponelo fijo, Toto. Ponelo fijo, Toto. No, es que no sale ahí. Sí, deja fijo sale. Ahí. Tenés que acercarlo más. Ahí lo van a acercar. Ahí se ve. La tiren adentro, Cuca. Y esto, fecha y... Ayer fue esto. Pero, ¿ya está? Bueno, esto es para que cuando escuchan eso, directamente les contesten con esto. O sea, nunca hubo una relación tan buena entre un presidente y un ministro de Economía probablemente en nuestra historia. Y somos mensajes como este yo tengo con Javier probablemente 1 cada 3 días. O sea, entonces, claro, yo veo eso y digo, no puedo estar 2 años y medio más con este cuento. Yo tengo mi teoría de por qué pasa. Lo mismo trataron de hacer con el equipo, digamos, sí, que alguien dijo en off que tratando de crear algún conflicto. Primero, este equipo no habla en off. Porque yo, o sea, ahora me hago cargo. Yo les tengo prohibido hablar en off. O sea, ¿es cierto o no? Sí, es verdad. Sí. Bueno, no hablan en off. O sea que cualquiera que está diciendo que alguien dijo en off algo... Es falso. Es mentira. Y si dijeran algo ellos, que no mienten, jamás dirían lo que dijeron que dicen, porque si dicen algo, en todo caso dirían algo que es cierto, no algo que es mentira. Así que bueno, ya está aclarado ese tema. Después en la misa voy a explicar por qué no se pelean yo ya lo sé. No lo voy a explicar ahora. Bueno. En un ratito les explico. No, además es totalmente cierto, pero sí. Entonces, pará. Entonces, no es verdad que te vas y queda Pablo. No se ilusionen, no va a pasar. Aparte, es todo ridículo, o sea, que te vas y que no se va Pablo como... No, pero pará, de vuelta, yo la aclaración la hago porque nosotros pensamos que es ridículo, pero a mí me lo preguntaron un par de personas digamos, que trabajan con nosotros. Entonces, cuando vos escuchás eso, decís, y estos flacos entonces son unos genios. Totalmente. Por eso lo hacen. O sea, estos flacos saben que no importa la idiotez que digan, la idiotez que digan, alguna duda van a alguien se lo cree. Total. Y empiezan a decir, entonces y ellos lo empiezan a multiplicar, a operar por todos lados. Y bueno, claro, el tipo que está en su casa no tiene ninguna información. Yo digo, ¿por qué pongo el caso de Javier y mío, que es más raro? Porque Javier cada vez que habla, dice algo bueno del equipo económico, de Santi, de los chicos, de mí, de cosas. Está todo el tiempo alabando el equipo económico. Yo cada vez que hablo, lo mismo. Entonces vos decís, che, ¿no les parece medio raro eso? Que cada vez que hablamos, digamos... Claro. Es el hombre humilde no somos claro, y después Cuca nosotros, claro, que decimos una cosa en público y después en privado nos sacamos el cuero. Tal cual, y después nos matamos a piñas, es una cosa de locos, pero bueno, nada.
Valga la aclaración, Bueno, espero que haya esas son- quedado claro. Sí, no, a mí quedó muy claro. me viven retando, pero la realidad es que yo le digo, mirá, yo cuando les digo es porque me llega por otra persona. Sí, es que, verdad, bueno, que no, agarra no, y me yo dice, te doy vos decís, la derecha, pero ¿cómo sí. puede ser? Bueno, son cosas que pasan. Bueno, no sé si ya estamos en hora, no sé si alguno quiere hacer, Santi, algún comentario. No hablo sobre Marto, algo. le toca a Marto. Sí, es Marto. Qué difícil, Bueno. la parte del final es complicada. La ¿Querés parte- mostrar algo? o Sí, dale. cerramos? A ver, Mati, si querés pasámelo, así nos da una clase, una nombre- masterclass. el nombre de datos. Algo- Tu tweet, ¿no? ¿Querés ir con tu tweet? Puede ser. Parece. O el segundo. No, con el tweet prim- está bien. El Está- tweet, dale. sí. Vamos con el tweet y cerramos con eso. Me gustó igual el programa de hoy porque hablamos de cosas, viste, para adelante, del futuro, de las inversiones, de inversión real, tanto que hinchan la bola. Insisto, que lo más somos importante financieros. es el semblante que muestran todos ustedes ante los ataques de estos terroristas de los Cucas. Ah, eso no. Porque vos te das cuenta cuando ves a alguien que está nervioso y medio, ustedes, perdón, se están cagando de risa. Tipo, o sea, Sí, no es para caerse de No, risa. no, pero, no, pero lo digo- tomamos, Claro. pero nos lo tomamos Pero como, Hay un como laburo viene. preventivo. yo entiendo, Sí. pero Coordinado. se nota claramente la diferencia que hay entre los terroristas y ustedes. O Sí. sea, Y también es diferente si de vuelta si te lo viste venir. Claro. Entonces, ese aviso del presidente para nosotros fue clave, por eso digo, disentimos en cómo lo interpretan muchos en el mercado. Si no hubiéramos hecho esto, Argentina estaría en problemas. Por eso digo, fue la verdad una genialidad, porque realmente evitamos una situación que hubiera sido difícil en serio. Y- Difícil pero en pasó serio. varias veces en el programa, ¿no? Por eso la tasa real negativa del Ah, principio. eso fue por eso un un acta antes y fiscal un que no después. dependía del Congreso. Por Exactamente. eso se salió del cepo antes de las elecciones y Exacto. recapitalizar el central. Digo que es un denominador común, me parece, el programa Exacto. económico. Y también nos jugó a favor que nunca entendieron el programa, nos jugó a favor que nunca entendieron nada. O sea, ellos partieron de la Claro. base que Sí lo habían saben. instalado una bomba atómica y era imposible que no explotara. Entonces, como decíamos el programa pasado, en algún momento dijeron, aprobar igual estas leyes, porque escuchaban no ya a los de ellos, a los de a algunos de nuestro lado también diciendo no, que la inflación que tienen que devaluar en febrero, máximo marzo, no entienden nada, tasa de interés real negativa, la inflación, mega recesión, o sea, todo el tiempo iban agregando cosas. Eso nos jugó a favor, porque si se hubieran desesperado como están desesperados ahora hace un año y medio, Era más difícil. ahí sí te Había quiero menos ver. herramientas. Pero bueno, a ver, Totalmente. cerramos con No, el profe Botier. estuvo muy me voy a bueno- guardar el comentario por después. Estuvo muy bueno lo que hablamos con Daniel, ¿no? Y hablar del RI, porque también está muy relacionado con dos variables que nosotros miramos mucho, que son la inversión y las exportaciones, ¿no? Que son fundamentales para la economía. Términos de la inversión, ¿no? Lo que mencionaba Daniel, es muy interesante los números, ¿no? Tener idea de la magnitud de los números del RI. ¿No? Cuando estaba hablando, por ejemplo, de 12.000, 13.000 millones de dólares, para ponerlo en perspectiva, o sea, la tasa de inversión de Argentina últimos 10 años fue en promedio 17% del PIB. 13.000 millones de dólares es más de 2 puntos del PIB. Tal cual. Obviamente distribuido en varios años, ¿no? Pero digo, para ponerlo en magnitud, un proyecto que sea 2 puntos del PIB, ¿no? Es un nivel enorme para lo que venía invirtiendo Argentina, que ya lo hablamos también en el programa, es muy bajo, ¿no? 17 puntos, y no es casual que Argentina no haya crecido, ¿no? Desde el año 2011 con Está esa tasa de inversión. descapitalizada, como Descapitalizada. Esto por el lado de las exportaciones, esto es un dato que salió, un informe, ¿no? Que salió esta semana del INDEC, que son los complejos exportadores del primer semestre de 2025. ¿Qué son los complejos exportadores? Lo que hace el INDEC es agarra las exportaciones, ¿no? Poroto de soja, aceite de soja, girasol, etcétera, y los agrupa en complejos, ¿no? Por ejemplo, el principal complejo exportador de Argentina es la soja. Ahí se incluye todo lo que tiene que ver tanto con el poroto de soja como con los subproductos. ¿Qué fue un punto interesante de lo que se conoció esta semana del primer semestre de 2025? De los 21 principales complejos exportadores, 16 crecieron en términos de exportaciones versus 2024. Incluso cuando vemos, esto es en valores, cuando vemos en cantidades, 18 de 21 complejos exportadores crecieron, ¿no? Y eso nos da también una idea. Ahí, si ponemos el anterior, ahí, y también aprovechando lo que comentaba Daniel, el segundo complejo exportador hoy en Argentina es el petróleo petroquímico, ¿no? Digamos, para tener una idea de la magnitud de lo que, digamos, de lo que está pasando en hidrocarburos.
también agregando la producción de hidrocarburos, que esto también lo comunicó la Secretaría de Energía esta semana, fue la mayor en 25 años, ¿no? En términos de petróleo y de gas. O sea, lo que se produjo en los primeros 6 meses de 2025 no lo habíamos tenido en todo este siglo, ¿no? Con lo cual, para tener una idea de la magnitud, y que no es solo un potencial, que las inversiones van a llegar, o sea, es algo que ya está pasando. Y lo estamos viendo en los números tanto de inversión como también de exportaciones. Por ejemplo, en oro y plata. Oro y plata es el quinto, complejo exportador de Argentina. Creció en términos de exportaciones casi 46% interanual, ¿no? Con lo cual, energía y minería no son un potencial, sino que es algo que ya está pasando. Totalmente. 100%. Y esto para la gente, viste, creo que casi todos los economistas, sean de derecha o de izquierda, tenían como el diagnóstico que hay que exportar más. Totalmente. Bueno, nosotros estamos haciendo las cosas para exportar más. Y ahí te agrego de agro que la baja de retenciones, por ejemplo, ha motivado que el trigo y el buen clima ha motivado que el trigo siembre más de un 12%. O sea que va a haber crecimiento ahí. Siempre 12% más que el año pasado. Sí. El campo está eufórico, Fili. Yo estuve en la rural de Chivilcoy el fin de semana. Primero es impresionante, no me acuerdo si hablaba Santi igual o quién dijo lo de la agroindustria, lo de el tema de creer que no, son materias primas y nada más. Así que, bueno, lo que es el campo es una cosa impresionante, la fuerza, las ganas que tiene la gente de invertir, de producir más, y todo lo que rodea al campo, toda la agroindustria, es realmente imponente, impresionante lo que está pasando ahí. Así que ojalá podamos realmente sacarles todavía más el peso del Estado de encima, bajando y eliminando esas retenciones, porque el potencial es fenomenal. Fenomenal. No, y lo que te decía es que en soja, si el tiempo y Dios nos acompañan, pueden llegar a sembrar también como un 10% más. Así que la verdad que ha acompañado muy bien el clima, y bueno, para los próximos años, como dice Toto, si podemos sacarle las retenciones de una vez, el potencial es gigantesco. Así que bueno, creo que ya está suficiente por hoy. Me parece que fue un programón. Hablamos un montón de economía real. Bueno, hoy justo Juan Paso me decía hoy en la oficina que lo interesante de estas inversiones del RI que nos contó Daniel, que son en economía real, cosa que no pasaba hace décadas. Bueno. Y eso es lo más importante, porque es lo que va a hacer que Argentina sea uno de los países más prósperos. Así que bueno, muchas gracias por venir a todos. Nos vemos la semana que viene. ¿Se quedan en la misa? Sí, Quédense obviamente. por favor en la misa. El que se va es gay. Muy bien, Santi. Gracias.